Dios Padre, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, queremos suplicarte que nos dirijas, Padre, para aprender tu palabra, que, Señor, lo podamos aplicar en estos tiempos, Señor, porque nuestra vida pasa por muchos problemas y a veces no sabemos qué hacer. Pero ayúdanos a aprender tu palabra el día de hoy para ser dirigidos por tu Espíritu Santo en todas las cosas que tenemos que emprender en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nos reprenden, no nos gusta que nos reprendan, no nos gusta. Bueno, voy a empezar. ¿Qué es la reprensión? La reprensión es, se dice de muchos sinónimos. Una de ellas es cuando te regañan, cuando te corrigen, cuando te dicen lo que estás haciendo no está bien, cuando te señalan las cosas. Generalmente adoptamos una actitud de defensa. Somos así. ¿Y a mí qué me dice? Yo no fui. Generalmente así somos. No nos gusta la reprensión. Ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre. No nos gusta. Queremos que no nos regañen. Y ustedes están de acuerdo conmigo que cuando nos reprenden, pasamos molestos un momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, esa corrección, esa llamada de atención, cuando vienen de Dios, son necesarias. Pero ¿cómo nos va a reprender Dios si no leemos la Biblia? O si la leemos y nos estamos durmiendo cuando la leemos. Cuando Dios nos habla a través de la Biblia, Él nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y hoy queremos terminar el libro de Nehemías, es el capítulo 13, ya lo terminamos. Vamos a explicar lo más importante. Y déjenme decirles que es necesario que nos reprendan. Cuando no nos regañan, bueno, Dios a los que ama los disciplina, les llama la atención, los corrige. Si alguien no es disciplinado, alguien no es llamado, no es animado a cambiar su actitud, es porque no es ni siquiera hijo de Dios. Y pues bueno, hace lo que le place y eso pues Dios lo respeta. Dios no obliga a nadie a portarse bien o portarse como Él quiere. Entonces, vamos ahora a aprender también que Dios nos reprende a través de personas. Dios nos habla a través de personas. Hoy vamos a hablar de cómo Nehemías habló al pueblo y lo reprendió. Nos da hasta más sentimiento cuando tú, ¿quién eres para decirme lo que me estás diciendo? Primero fíjate tú en ti. No nos gusta. Y más si nos dicen, ahora vas a hacer esto, no aquello. ¿Por qué? ¿Me entienden? No nos gusta. Entonces aprendemos una vida falsa diciendo, no le digas nada porque se va a enojar. Y nos cuidamos de decirle algo porque se enoja. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces vivimos así con apariencias. Dios, cuando nos habla al corazón y nos habla lo que necesitamos oír para corregirnos. ¿Recuerdas alguna vez que te reprendieron con justa razón, no te agradó y al pasar el tiempo dices, creo que tenían razón? ¿Recuerdan alguna vez que los reprendieron, los corrigieron? ¿Sí o no? Y pasó el tiempo y dijeron, ay, pues era cierto, era lo correcto. En el momento en que nos reprenden, no nos gusta. En este capítulo 13, que es el último libro de Nehemías, Nehemías había regresado después de estar en Babilonia. Ustedes recuerdan que al principio Nehemías estaba trabajando en Babilonia como copero del rey, pidió permiso, oró y fue a ayudar a Jerusalén. Y en 52 días levantaron el muro completo de toda la ciudad de Jerusalén, hicieron las puertas quemadas, al fuego las hicieron nuevas. Y entonces empezó a hacer muchas cosas mejorando la vida de los
que vivían en Jerusalén, más bien trajeron a otros. Ustedes recuerdan todo eso. Pero fíjense, ellos estaban bien a gusto ya. Pero él se regresa a Babilonia, de estar en Jerusalén, se regresa y está ya 12 años. ¿Qué creen que pasa en esos 12 años? De eso se trata este capítulo. Se olvidan de lo que Dios quiere y empiezan a ser infieles. Cuando nosotros sufrimos, vivimos aplastados, amargados, asustados, deprimidos. Pero cuando ya nos va bien, entonces ya nos sentimos, y nos descuidamos y empezamos a portarnos mal. ¿No les ha pasado? Bueno, eso quiere decir que muchas personas cuando sufren buscan a Dios con todo su corazón. Dios, ayúdame. Pues así fue el pueblo de Dios. Pero a los 12 años, cuando regresa Nehemías, vamos a ver en este pasaje cómo se narran las reformas. Dicen reformas o reprensiones o correcciones. La Biblia dice reformas, quiere decir volver a formar lo que se descompuso, volver a acomodar las cosas a su forma original. A ver, si estaban bien, hay que dejarlo como estaba al principio, porque ya se desviaron. Entonces, vamos a ver 3 columnas. Lo que es la voluntad de Dios. Luego vamos a ver la columna de la desobediencia y vamos a ver la reprensión o corrección de Nehemías. Hermanos, cuando alguien lo reprenda, escuche con atención lo que le está diciendo. No se ponga defensivo, escuche y trate de entender qué le está queriendo decir que debe cambiar. Vamos a ver en el capítulo 13 de Nehemías, empezar ahí en el verso 1. Y vamos a situar las cosas como están ahí. Por eso ustedes van a leer en su casa todo Nehemías 13, con calma, lo van a leer una y otra vez. Dice el verso 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bueno, cuando regresa Nehemías, dice, vamos a leer otra vez lo que la ley de Moisés dice. Y lo leyeron. Y al estar leyendo, encontraron ahí que los amonitas y los moabitas eran pueblos que habían rehusado, no habían querido ayudar a Moisés y a todo el pueblo que iba saliendo del desierto. No les quiero, dice aquí que no les salieron a recibir para darles pan y agua, sino al contrario, dijeron, hay que pagarle a este Balaam, un profeta. Los sobornaron para que los maldijera. O sea, en vez de hacerles bien, darles pan y agua, le pagaron a Balaam para que los maldijera. Dios cuida al pueblo y esa maldición se vuelve bendición porque el profeta, en vez de decir cosas malas, dice cosas buenas porque Dios le habla. Ustedes se acuerdan de ese pasaje que la burra habló, ¿verdad? Es ese. Bueno, yo puedo ver aquí cómo hay un mandato. El mandato es los amonitas y los moabitas no deben estar participando en el pueblo de Dios. Es una disciplina. Dios había dicho no. Después de 12 años, se les olvidó. Y ellos empezaron a ver que ya estaban dentro de la congregación, ya habían emparentado. Ya habían hecho matrimonios
con personas que no querían a Dios. Y bueno, en ese momento, dice, la desobediencia es, los israelitas se habían emparentado con los amonitas y los moabitas, se casaron con extranjeros o extranjeras. ¿Y cuál fue la reprensión o la corrección que hizo Nehemías? En el verso 3 dice que separaron a los israelitas mezclados con extranjeros. Deshizo esos matrimonios. ¿Ustedes creen que les gustó? Que los retiraran de su amor, de su cariño, que dijeran, ya no vas a vivir con él, porque es extranjera. ¿No les gustó? Y bueno, si querían seguir a Dios, tenía que aguantar. Y si no, ¿saben qué decían? Me voy de aquí. Como ahora hacen las hijas o los hijos, ¿verdad? Mira, esta persona no quiere a Cristo, esta persona no quiere obedecer. Mira, ten cuidado, él. Entonces, si tú no lo quieres, yo sí lo quiero. Me voy de la casa. ¿Hay esas amenazas? Porque yo voy a casar con él o con ella, no tú. A algunos no les gusta la reprensión. Pero aquí dice la Biblia que ellos dejaron a esas mujeres. Se necesita valor, seguridad para hablar la palabra de Dios. Porque Dios es el dueño de la palabra, no nosotros. Y entonces nosotros tenemos que expresar lo que Dios quiere, aunque las personas que oyen no les guste. Si no estamos para darle gusto a la gente, estamos para darle gusto a Dios. ¿Vamos bien? Entonces, si las personas no quieren a Dios, pues no nos van a hacer caso. Y eso lo tiene que entender uno mal. Y no tiene que andar diciendo, dejó de venir por mi culpa, ya no sé qué hacer. No. Si tú hablaste la palabra de Dios, estabas corrigiendo una situación porque la palabra de Dios así lo dice, no te tienes que sentir culpable. Sí tienes que orar por ti para tener sabiduría y por las personas para que entiendan, pero tú no tienes la culpa. Cada persona decide. Entonces, la primera cosa o reforma o corrección que Dios hizo fue esa: separar a los israelitas mezclados con los extranjeros. Segunda, fíjense lo que pasó. Verso número 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Para recordar, ¿saben quién era Tobías? ¿Se acuerdan? Tobías y Sanballat eran enemigos en el capítulo 2 del pueblo hebreo. Ellos querían que no se construyera nada. No querían a Nehemías y no querían que reconstruyeran la muralla. Entonces, en ese verso estamos viendo que Tobías emparentó con el sacerdote Eliasib. ¿Cómo ven? No le hacen caso a Dios. Pero cuando Nehemías llega y ve eso, inclusive fíjense lo que dice el verso que sigue. Eliasib, allí en el templo, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Sabe lo que hicieron? Eliasib, sacerdote, dijo, a ver, saquen todo lo que hay en ese cuarto, saquen ahí todas esas ofrendas, saquen los utensilios, y aquí le vamos a hacer una recámara, una habitación. ¿A quién? Al enemigo, a Tobías. ¿Qué les parece? Están metiendo, hagan de cuenta, a un idólatra que está en contra de Dios y lo están metiendo al mismo templo. ¿Por qué? Porque le convenía, como ella había emparentado, pues ya somos parientes, ya ándale, sí, ándale, métete, ya aquí te voy a arreglar. Y hizo a un lado las cosas de Dios. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cómo ven? ¿Sentirían gusto?
Bueno, vamos a seguir leyendo y descubrir. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, yo no estaba. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. O sea, se fue con el rey a Babilonia y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Yo les pregunté hace rato, ¿qué sentirían? Dirían, pues así son, ay, déjalo, no te fijes. Algunas personas ahora son muy relajadas y no les gusta la disciplina, no les gusta nada y quieren hacer lo que bien quieren. Pues así estaba Eliasib, emparentando con Tobías. Vamos a ver el verso 8, lo que sintió Nehemías, verso 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Qué hizo? Lo desalojó. No ocupó licenciado ni 3 meses, ni 6 meses. Y dijo, aquí no tiene nada que hacer. ¡Fuera! Porque estaba indignado. Se necesita un coraje santo, valor para hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, esto es algo que tenemos que ir aprendiendo. Los cristianos no tenemos que ser así blandengues. La palabra blandengues quiere decir blandos. No, tenemos que ser, cuando algo se hace mal, hay que corregirlo. Si se enojan porque no les gusta la reprensión, tú ten calma. Estás haciendo lo que Dios quiere, no lo que ellos quieren. Se van a enojar, pero tú haz lo que Dios quiere. Eso es lo que hizo Nehemías. Sacó todas las cosas y te vas de aquí, Tobías, te vas de aquí. ¿Cómo vas a vivir tú que eres enemigo del pueblo de Dios adentro del templo? Lo echó para afuera. Y dijo además, fíjense, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí lo que habían sacado, los utensilios de Dios, de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué tal? Reprender es corregir, y corregir es poner las cosas como deben de ser. Y Nehemías no nomás lo sacó y se fue, no. Ahora metan todo, limpien todo y acomoden lo que sacaron. Las cosas son en orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, otro problema que encuentra en el verso 10. Entonces, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su ciudad. Los levitas eran los que servían y ayudaban al sacerdote a preparar todo el sacrificio, a ofrecer todo a Dios. Eran los trabajadores cercanos del sacerdote. Los porteros estaban al pendiente para abrir, cerrar puertas, estar todo en orden. Y dijeron, no les vamos a dar nada. Porque el pueblo ya se había olvidado de ofrendar, de diezmar. Se había olvidado de llevar las cosas para el sacrificio. 12 años después estaban bien a gusto. Así nomás. ¡Ay, qué suave! Entonces, dice en el verso número 11, Nehemías, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías dice, esto está mal, se tiene que corregir. Y les pregunta a los encargados, a todas las personas encargadas, entre los oficiales, los sacerdotes, todo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Tanto así que los levitas pues no tenían la ayuda que les daban por ley. La ley en Deuteronomio ahí dice, lo van a leer en su casa, Deuteronomio 23. Se fueron a sus casas a trabajar. ¿Cómo se iban a quedar ahí si no tenían trabajo, no tenían ofrenda, no tenían con qué vivir? Se fueron a buscar. Y les hace la pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué no han cuidado el templo?
¿Qué les pasa? Cuando los reprende, cuando les corrige, verso 12, Judá responde trayendo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Fíjense, se acordaron. Si no estaban trayendo el diezmo de grano, de aceite y de vino, tráiganlo. Y a la corrección obedecieron, pero no fue suficiente eso. Verso número 13. Tuvo que poner mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas a Pedalías, al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Mira lo que hace Nehemías. Se pone a investigar, dice, ¿quiénes son fieles para ayudar y repartir este trabajo? ¿Quién lo puede hacer? Llegaban los diezmos de todo y decían, ¿a quién hay que darle? Pues a los levitas, a los sacerdotes, a los canteros y a los porteros. Y no podía ser una persona que dijera, ay, cuánto diezmo hay aquí, me quedo con él. No, eran fieles. Decían, lo que recibieron, a dónde va, para lo que se hizo. Y vemos ahí cómo Nehemías hace que diezmen y pone personas que administren, personas que tienen que ser fieles para repartir a los que sirven en el templo. Bueno, podemos ver que hay otro problema, el día de reposo. El día de reposo, dice, verso número, el 14 dice, Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Cuando leí esto en un comentario, dice que Nehemías no lo veían con buenos ojos, lo veían así como, pues mal, pero Dios es su refugio y a él le dice, acuérdate de mí, Dios, en orden a lo que estoy haciendo. Aunque no les guste, lo voy a hacer. Entonces, alguien que sirve a Dios no puede estarse cuidando de que no le guste a la iglesia. Tiene que hacer la voluntad de Dios, aunque no le guste. Bueno, lo que nos enseña Nehemías es a buscar el consuelo en Dios, la comprensión en Dios. Y continuamos, hermano. Dice, verso 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ya no les importaba. ¿Para qué? Guardamos el día de reposo. Hay que aprovechar todos los días para trabajar. Dinerito, dinerito. Aquí necesitamos negocios. Y los negocios hay que hacerlos hasta el día sábado. Se olvidaron del respeto al día de reposo. Y lo que querían era dinero, pues se dedicaron a eso. Y ya había aquí un negociazo. Cuando Nehemías ve eso, que lo que le importaba era el dinero y no honrar el día de reposo, porque trabajaban y comerciaban vino, pescado y muchas cosas más. Fíjense lo que hizo. La primera cosa que hizo, el 16, también había en la ciudad tirios, o sea, de otra ciudad, que traían pescado y toda mercadería vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Verso 17, ¿qué hizo Nehemías? Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Bueno, ahí les dice, miren, todo lo que ustedes están haciendo de no obedecer a Dios, de faltar el respeto al día de reposo, nos ha traído muchas consecuencias.
No ha traído estos problemas que vivimos ahora. La destrucción de la ciudad, todo eso. Fíjense, la cautividad. Y a veces decimos, el gobierno es el malo. No, no le eches la culpa al gobierno de tus malos actos que los traemos desde el pensamiento. Hay veces que no hacemos las cosas que pensamos, son malas. Y Dios no solamente mira los actos, sino mira el corazón. Y enseguida vamos a ver por qué. Muy bien. Dice así. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Corrección. Corrección. El día de reposo empieza a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde del día sábado. Ese es el día de reposo para los judíos. Ahora sigue siendo igual. Entonces, dice Nehemías, vamos a corregir las cosas. Para empezar, fíjense lo que van a hacer. Vamos a cerrar las puertas. Al empezar el día de reposo van a estar cerradas. Y no se van a abrir. Se van a abrir hasta el día que se acaba, hasta el siguiente día que se acaba el día de reposo. Pero no solamente se van a cerrar, sino que va a haber criados míos a los cuales yo les pago para que no metan carga, para que no trabajen. ¿Qué tal? ¿Era blandito Nehemías? ¿Andaba por las ramas o iba directo al problema? ¿Cómo ven? Iba directo. Y eso es lo que hay que aprender, con cariño, con firmeza, pero hacerlo. Entonces dice el verso 20, gente terca, siempre hay personas así. Dice, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Como diciendo, nomás que se descuiden, le damos una feria al que está ahí cuidando y nos metemos y vendemos. Pero Nehemías, dice en el verso número 21, y les amonesté, les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué dijo? ¿Quieren ver quién es más fuerte de decisión? ¿Ustedes o yo? Cálenle otra vez. Quédense y verán cómo nos vamos a arreglar. Les voy a echar mano. ¿Y qué hicieron? Ya no volvieron a quedarse afuera. Ya no volvieron a intentarlo, ¿verdad? Dice en el verso 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. O sea, los levitas estaban en sus pueblos, los mandó traer y ahora ya pónganse a hacer su trabajo. Ya hay ofrenda de comida, de alimentos para que ustedes estén allí haciendo su labor con el sacerdote de los sacrificios. Pero vi otra cosa. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hermanos, se habían emparentado con mujeres de otras naciones y ¿saben qué, hermanos? No quería que pasara eso, porque casarse con una mujer iba a influir en la vida del matrimonio y de la familia. Hay muchos que dicen, me voy a casar con él o con ella y la voy a convencer o lo voy a convencer. Así dicen, ¿eh? Y nuestros hijos van a ser como yo diga, porque yo soy cristiano y Dios me va a ayudar. Pues se meten en problemas. Porque la mujer, en este caso, que pasaba mayor tiempo con los niños, les enseñó el idioma de ellos. Ni siquiera les enseñó hebreo. Por eso dice, ándale, mira, hasta los chiquillos, los niños, no saben hablar la lengua judaica.
Otra vez, vamos a ver a Nehemías, verso 25, ¿sale? Vamos al 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas y sus hijos a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Fue blandito? ¡Híjole! No, hombre. Ahora en esos tiempos, con alguien que le suba la voz a alguien, me ofendió, me gritó, ya me voy, ofendido, ofendida. Lo que dije es la palabra de Dios y si usted quiere entenderla, entiéndala y si no, usted decida. ¡Me está corriendo! Y se va a otra iglesia. ¡Qué fácil! No, Nehemías no era así. Nehemías dice que los regañó fuertemente, hasta los maldijo, les dijo cosas como imprecaciones, dice, como decir, Dios los va a juzgar. Ustedes están lejos del plan de Dios, son impíos. No, imagínense todo eso que les caiga. No, pues estaban bien sentidos, pero no le importó a él. Y les dice, Dios, ayúdame. Y les hace pensar, verso 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Rey de Israel, Salomón, el más sabio de todos los reyes que ha existido en la historia. Dice, iba bien pues, pero cuando él pecó teniendo muchas mujeres extranjeras, él se desvió. Entonces fíjense cómo el poder que tienen las mujeres para convencer y a veces mal convencer. Convencieron mal a Salomón y Salomón pecó y hizo hasta altares a los ídolos paganos de sus mujeres. Bueno, Nehemías les pregunta, miren cómo estamos, verso 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. O sea, les perdonaremos a ustedes que anden uniéndose con personas que no conocen a Dios, pero que aman otros dioses. ¿Les vamos a perdonar eso? No, porque uno de los hijos de Joaira, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. O sea, el nieto de Eliasib ahora había sido ejemplo de su abuelo y se había casado con una hija de Sanbalat Horonita. ¿Cómo ven? En 12 años todo lo que pasó por andar dejándolos libres, ¿verdad? Entonces bien dice la palabra que somos ovejas, ¿no? Y hay que estarlos, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No estés viendo para allá, no estés leyendo eso, no te estés durmiendo, ponte a leer la Biblia. Dios quiere corregirnos. Pues 12 años no estuvo ahí Nehemías y cuando llega encuentra todo esto y dice que vuelve a orar. No dice, por tanto lo ahuyenté de mí, lo ahuyenté de mí. O sea, dices, tú no vas a estar conmigo como si estuvieras bien. Tú y yo no estamos de acuerdo. Vete de aquí. ¿Verdad? Ustedes saben cómo de ahuyentar, ¿verdad? No te quiero ver. Bueno, Nehemías no quería esas amistades. Entonces, hermanos, vamos a aprender también nosotros cómo hacernos amigos de la maldad para llevar bien las cosas con las personas que no son cristianas. Está bien hacerlo, llevarnos bien con la maldad para que no nos traten mal. ¿Qué opinan? No. Lo ahuyenté, dice, no quiero verte. No quiero tener relaciones contigo porque tú estás rechazando a Dios y estás amando a una mujer en vez de amar a Dios. Y ahora en estos tiempos hay mujeres que aman al hombre más que a Dios. Entonces, hermanos, hay que cuidar eso. Debemos amar a Dios más. Dice el verso 29, y ahora dice, Señor, acuérdate de ellos, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdate, dice, hazte cargo de ellos.
Tú ve por ellos, yo ya hice lo que más pude. Verso 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Interesante el capítulo 13, ¿verdad? Bueno, aplicación. Debemos permanecer en obediencia, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Aquel era un templo, ¿verdad? Y había un sacerdote o sacerdotes. Vamos a ver este pasaje en la pantalla, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, Nehemías defendió aquel templo y reacomodó las cosas. Ahora, ¿dónde está el templo de Dios? Díganme dónde está. En cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuidar este templo, que no se contamine, que no desobedezca, que no haga relaciones que no debe. ¿Se fijan, hermanos, la aplicación de todo lo que hizo Nehemías? Yo creo que sí tenemos que ser enérgicos con nosotros mismos. Yo no aconsejo que les calen los cabellos y se los arranquen a los que se portan mal, no lo aconsejo. Pero sí les aconsejo, disciplínense. Todos tenemos que disciplinarnos. Jesús lo dijo así. Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿No sabe lo que dice? Sácatelo. Porque es mejor que entres sin un ojo al cielo, que todo tu cuerpo completo sea echado al infierno. Y si tu mano es ocasión de caer, ¿mejor qué dice? Córtatela. Porque es mejor que entres sin la mano al cielo, que entero te vayas al infierno. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? No suavicemos las cosas. A nuestros hermanos que, hermano, pues así es la vida. Así son en esa iglesia. Yo me la llevo bien. No, hermanos, dice ahí que no. Ahora dice, debemos vivir en santidad, porque sin santidad, Hebreos 12:14, ya lo sabemos. Hasta es un canto, ¿verdad? Es un canto que dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo pregunto, ¿el templo en esos tiempos de Nehemías estaba siendo santo? Pregunto, ¿estaba siendo santo? No. Estaba bien contaminado con todo ese relajo. ¿Y qué hizo Nehemías? Acomodar todo. Lo que hizo Nehemías hay que hacerlo nosotros mismos, hermano. Yo no quiero que a mí me vengan a decir lo que debo hacer. Quiero escuchar la voz de Dios a través de su palabra, su Espíritu Santo, y yo cambiar. Porque alguien me tiene que decir, mira, hermanos, cuando uno está acercándose a una persona que está viendo que está haciendo mal, como Nehemías, pues dice las cosas. Pero no somos nosotros, es Dios a través de su palabra que tiene que cambiar a las personas. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Podemos orar como Nehemías. Vamos a terminar con Nehemías 13:31. ¿Cómo oró Nehemías? El último versículo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío. Entonces, antes que orar por otros, hermanos, vamos a orar por uno mismo. Acuérdate de mí porque yo traigo muchas cargas y quiero que tú me ayudes a hacer como tú quieres. La esposa, el esposo y los hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, Señor, porque podemos ver cómo tú anhelas ahora que nosotros, que somos el templo de tu Espíritu Santo, Señor, vivamos haciendo tu voluntad. Que le dediquemos toda nuestra vida a ti, Dios, a tu obra, Señor, a la familia, y que podamos vivir
en la sociedad dando buen testimonio. Perdónanos, Señor. Pero también hazte cargo de nuestros enemigos y no permitas que nosotros caigamos en sus redes, sus mentiras, sus chantajes. Queremos, Padre, hacer tu voluntad y agradarte a ti. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.